Ahora, por favor, continuamos con el panel La convergencia de servicios, ampliando oportunidades de inversión, para lo cual pido la presencia y doy la bienvenida a Carolina Limbato, Principal Analyst, Americas de Cullen International. Asimismo, pido la presencia en el estrado. Sí, listo. Asimismo, pido la presencia en el estrado del licenciado Salomón Padilla, presidente de ATIM, y la maestra María Lizárraga Iriarte, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT, y el ingeniero Manuel Díaz Franco, vicepresidente de Desarrollo de Nuevos Negocios de Huawei Technologies de México. Hola. ¿Qué nos preocupa? Sí, nuevamente solicitamos la presencia en el estrado de Manuel Díaz Franco. Perfecto. Bienvenido. Bueno, antes que nada quería agradecer a Prontel la invitación para poder moderar este panel sobre convergencia de servicios y cómo la convergencia genera nuevas oportunidades de inversión. En este caso tengo el gusto de tener panelistas destacadísimos. Acá en la descripción me indicaron la cantidad de años de experiencia de cada uno. Por una cuestión de elegancia no la vamos a decir, pero sí que todos tienen una altísima cantidad de experiencia en los diferentes campos, desde María en la parte de medios audiovisuales, Salomón que cubre un poco todos los sectores y ya fue nombrado por varios panelistas y moderadores antes como el principal preguntador del evento, y con Manuel Díaz de Huawei, que lidera la sección de nuevos negocios en la empresa. Hoy en día desde hace bastantes años la convergencia ha traído mayor competencia dentro de unas mismas plataformas, permitiendo que haya nuevos actores jugando en el mercado, como fue en su momento operadores en telefonía de larga distancia, o como es hoy la existencia de operadores móviles virtuales. Esta competencia se fue trasladando también a redes, donde hoy en día nosotros podemos elegir quién nos provee un servicio de conectividad a través de redes de cable, de redes de cobre o de redes de fibra. Y también competencia dentro de un mismo servicio a través de diferentes plataformas. Se habló bastante durante la jornada sobre la competencia que introducen hoy las plataformas digitales, las OTTs, como se las conoce generalmente. Y sobre estos tres niveles y sobre las oportunidades de inversión que se generan en cada uno de estos niveles, desde los negocios tradicionales y los nuevos negocios, nos vamos a tratar de ocupar hoy. Y no solo de las oportunidades de inversión, sino de qué retos regulatorios y de negocios se generan para poder seguir promoviendo estas inversiones y seguir promoviendo la creación de estos nuevos servicios. María, ¿querés contarnos un poco sobre estos desafíos en las plataformas, sobre las plataformas digitales y la convergencia? Sí, Carolina, muchas gracias y muchas gracias a Fernando Borjón, a Prontel por la invitación el día de hoy a estar en este panel polémico muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de OTTs y hablamos de regulación, claramente no solamente en México, sino en todo el mundo, es todavía un tema que merece mucho análisis y que ha llevado a diferentes países a tomar
distintas decisiones, vamos a decirlo así, en otros niveles, ¿no? ¿Por qué regular? ¿Por qué no regular? Son bienes sustitutos en algunos casos estos servicios que se proveen por medio de las OTTs o no lo son. Ese es el dilema en muchos de los foros en donde se toca este tema. Y en ese sentido también pues hay muchas disyuntivas. ¿Hasta dónde vale la pena meternos a regular este tipo de plataformas? Pero al mismo tiempo es equitativo con otros servicios que están siendo regulados claramente por lo que están proveyendo. En ese sentido vemos muchas variantes, países que han decidido meterse a regular la parte impositiva, ¿no? Si deben o no deben de pagar ciertos impuestos dentro del país, como lo pagan otros servicios, hablaban ahorita del IEPS. Otros que hablan más sobre el contenido, que es más mi campo, ¿no? Cómo regular el contenido que proveen muchas veces estas plataformas, si hablamos de OTTs, de medios de contenidos, sobre todo de contenidos audiovisuales, ¿no? Donde tenemos una regulación en términos de lo que es los contenidos en radiodifusión, a lo mejor más estricta, una regulación en términos de medios, de contenidos en televisión restringida, a lo mejor no tan estricta como en la radiodifundida, y claramente una ausencia de regulación en muchas de estas plataformas de OTTs en lo que se refiere a los contenidos, ¿no? Y todavía no hay un consenso internacional, ¿no? Hay países que hablan de una cuota de producción. ¿Por qué no? Que estas plataformas también tengan que producir o que tengan que ingresar o tener contenidos que sean producciones del país en donde están prestando el servicio o proviendo este servicio de OTT. Hay otros que hablan sobre que estos impuestos se vayan directamente precisamente a la producción de esos contenidos. Hay otros como por ejemplo la Comunidad Europea que va más de fondo, ¿no? A poder regular dentro de los contenidos que se exponen en las plataformas, mensajes importantes que tienen como el mensaje de odio, temas de terrorismo, ¿no? Que pueden ser también acatados dentro que pueden ser tocados incluso o que son proyectados en muchas de estas plataformas, ¿no? El meollo del asunto creo que está precisamente en que hasta dónde podemos llegar o hasta dónde llegar de una manera flexible. Estamos hablando de tecnologías que están cambiando constantemente, que hoy estamos hablando de OTTs y que podríamos hablar de Netflix o podemos hablar de Prime y mañana estaremos hablando seguramente de una cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde esa regulación puede ser tan efectiva como para que en 2 días no se vuelva obsoleta, ¿sí? Y eso creo que es el punto en donde hoy en día están en general, y hablemos en general, hablo América, hablo Europa, es el punto en donde todos los reguladores están pensando hasta dónde me meto y qué es lo que realmente es efectivo regular en este tipo de plataformas, buscando claramente el tener un mercado mucho más competitivo y que esto sea equitativo de alguna manera para todos los competidores. Bueno, muchas gracias María. Creo que después vamos a hablar un poquito más en específico sobre la regulación de contenidos en las plataformas, pero lo que estamos tratando de buscar es si esta regulación es necesaria o no es necesaria, o si es necesario quizás bajar las exigencias en los sectores tradicionales para fomentar mayor inversión en infraestructura o en otro tipo de servicios. Salomón tiene unas ganas de hablar, así que… Bueno, buenas, no sé qué, ya tardes. Gracias por la invitación a Promptel, la verdad muchas felicidades por el foro, interesante. Yo creo que todos nos vamos con mucho mejor información con la que llegamos. Y en relación con el tema que estabas comentando, hay un gran problema en cuanto a hablar de convergencia. Y todo el mundo decimos, tenemos ahora una nueva ley convergente, y es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Desde ahí ya no es convergente la ley. Luego aparte, al revisar la estructura, que fue un gran esfuerzo de muchos años, vemos que todo está separado. Entonces ahí ya no es convergente la legislación. Y tenemos el tema de las realidades tecnológicas. Como bien lo dijo María, esto es nuevo y todavía no sabemos qué va a pasar con las OTTs. Todo el mundo habla de las OTTs como la gran panacea de los contenidos y vemos que nacen unas, mueren otras,
Las grandes OTTs que conocemos en este momento apenas sobreviven. Vamos a hablar de una clásica que es Netflix, que sus ganancias son para lo que tienen, no los suscriptores que tienen. Digo, yo ya quisiera tener esos suscriptores, ¿no? Pero no ganan. Entonces, viene la consolidación de las OTTs ahora, y después viene la consolidación de esas OTTs en las telcos, que es lo que ya está empezando a suceder. Entonces, ¿de qué se va a tratar la regulación? ¿De qué se va a tratar la regulación? Nosotros en ATIM tenemos un dicho que lo que queremos es que o todos coludos o todos rabones, que es un dicho muy mexicano, que básicamente es todos iguales. Y nosotros no pedimos que regulen a las OTTs, bajo ningún motivo, es una competencia. Lo que pedimos es que nos desregulen a nosotros. Eso es lo que pedimos para poder competir. Ya nosotros competimos en temas de contenidos, nosotros no solo retransmitimos los contenidos que compramos a gente como Televisa, aquí presente, sino también generamos nuestros propios contenidos. Y al generar nuestros propios contenidos, pues caemos en otra andanada de regulación que otras empresas no tienen. Entonces, creo que el gran dilema en este tema es qué es convergente para la ley y cómo promover esa convergencia sin, o mejor dicho, quitándole trabas en ese tema. Perfecto, bueno, muchas gracias. María, también habíamos conversado sobre cómo el mercado se está consolidando no solo a nivel de las OTTs, sino también a nivel de los operadores. Hoy los operadores tradicionales de redes de telecomunicaciones adquieren compañías de contenidos. Todos los operadores de contenidos buscan al mismo tiempo poder ofrecer una plataforma digital para ofrecer esos servicios on demand, cuando hoy la televisión lineal está decayendo en audiencia y la televisión a demanda aumenta muy rápidamente, generando una dinámica de competencia que es cierto lo que dice Salomón, donde hoy hay una plataforma que es líder y mañana será otra, pero si eso lo que genera es bajar las barreras a la entrada que hay en el mercado de oferta de este tipo de contenidos, siempre basado sobre una infraestructura ¿quién invierte en esa infraestructura? Entonces, la dinámica de la competencia cambia a nivel de cómo llegan los servicios a los consumidores, pero quiénes son los que invierten en esa infraestructura y cómo se invierte en esa infraestructura siguen siendo más o menos los mismos actores. No sé si sobre ese punto tienen… Bueno, perdón, ahora sí que ya me tocó. El tema es, todas las empresas están tratando de integrarse verticalmente. Es normal, es la naturaleza de las empresas, y las grandes telcos se quieren convertir en productoras de contenidos, y los grandes productores de contenidos se quieren volver telcos. Esos son los grandes anuncios que hay en este momento, porque una red sin contenidos no es nada. Esa es la primera parte. Y viceversa, si tú tienes un contenido que no le llega a nadie, pues qué bueno que lo pudiste ver tú. Entonces, la naturaleza es la integración vertical. Ahora, ¿qué pasa con las redes como las nuestras? Y estoy hablando de las redes suburbanas o rurales. Bueno, también tienden a integrarse verticalmente dentro de sus zonas, y a modernizarse y a tratar de dar más servicios convergentes, que esa es parte de esta charla. Y no solo es el tema de video, no solo es el tema… Ahora, por ejemplo, tenemos un acuerdo de radio. Ya no hay aparatos de radios en las casas, y ahora lo que hicimos fue un acuerdo con uno de los grandes radiodifusores de México, Grupo Pergón, para nosotros pasar la radio y volver con la radio en tu casa. Así se llama el programa, La Radio en tu Casa. Entonces ya llevamos radio a tu casa, que esa es otra. Temas de seguridad, si sabemos que tenemos una pantalla, tenemos fibra óptica dentro de toda la población, bueno, las cámaras de seguridad van en ese orden también. Es otro servicio que tradicionalmente no lo daba un cablero, que era, como les decían antes, y ahora se está volviendo en una telco, y ahora se está volviendo una telco multiservicios.
tenemos una zona, por ejemplo, que es un alto productor de huevo y todo el servicio de telemetría se hace por medio de nuestras empresas. Todo está digitalizado. Entonces, ese es el tipo de convergencia que nos ha ido llevando momento a momento, y algunos que no se integren verticalmente en todos los servicios, desde tener un data center, aunque sea pequeño, dentro de tu empresa, que no se integre verticalmente, no va a sobrevivir, porque tiene que dar todos los servicios, si no, su red es inútil. Bueno, Sí, yo quería apuntar nada más porque, pues, como bien lo decías, vengo de los medios y los contenidos, y ahí cualquiera que ha estado en radiodifusión lo sabe, siempre se ha dicho que el contenido es el rey. O sea, puedes tener 1000 maneras de transmitir, de hacer llegar ese contenido, pero al final de cuentas lo que vale es el contenido. Podemos tener muchas plataformas y esa es la razón por la cual salen unas, desaparecen y llegan otras, pero si las sustancias y lo que te están ofreciendo dentro de esa plataforma, o sea, el contenido, no está bien diseñado, no está pensado y no está dirigido a esa audiencia, al final de cuentas, usuario por lo que hace a la suscripción del servicio, pero audiencia por lo que hace al consumo del propio contenido, pues realmente no se está llegando a nada. Y efectivamente, como tú lo dices, tienes un AT&T que se fusiona con Time, porque sabe que por mucho que tenga esa OTT, si no tiene el contenido no lo va a lograr. Y tienes Netflix, que mal o bien, pero a donde va, integra contenidos locales, busca producciones locales que luego llama originales de Netflix, pero que pueden representar de alguna manera a esa localidad o ese lugar a donde está llegando, ¿sí? Ahora, la realidad es que, por ejemplo, de 97 plataformas que nosotros revisamos con una herramienta que contratamos para la revisión de qué se ofrece y qué se da en OTTs, encontramos que apenas el 10% de estas plataformas son de cableoperadores, ¿sí? 45% son de programadores. Es decir, los canales de programación sí saben que es importante, además de estar en los medios tradicionales, y ya no hablo de la radiodifusión, hablo del servicio de televisión de paga o de televisión restringida tradicional, ya sea por fibra, cable, satelital, además de estar ahí, tienen que hacerle llegar ese contenido a su audiencia de otra manera mucho más ágil. Ellos lo tienen muy claro, tan claro como que es en donde más han explorado y es en donde más se han metido al final de cuentas. Entonces yo veo que del lado del contenido sí se están aprovechando de las diferentes plataformas, sí están buscando cuál es ese camino para llegar a la audiencia, ya no nada más por el medio tradicional, sino también por cualquier otro dispositivo que puedan tener. Y tienes esto, lo de la TV Everywhere, ¿no? Que ese sí, los cableoperadores algunos ya lo han explorado, ¿no? No nada más te vendo el servicio en tu casa, un servicio fijo, sino que a donde tú te vayas y con cualquier dispositivo puedas también disfrutar esos mismos canales, esos mismos contenidos que tienes contratados en tu casa. Entonces, creo que del lado del contenido sí hay una clara idea hacia dónde va esto, y es una clara idea que ya tiene muchos años. O sea, si tú ves las misiones que pueden tener muchos de los programadores o de los productores, yo te puedo hablar desde hace 17 años por lo menos, Canal 11 dejó de, en su misión, decir querer ser el mejor canal de televisión abierta, a convertirse en ser el mayor generador de contenidos. Y eso te estoy hablando de hace 17 años, ¿sí? Y de Canal 11, claramente no con una estrategia comercial, ¿sí? Entonces, esa visión dentro de la gente del mundo del contenido está muy clara. Creo que sí hace falta esa convergencia por parte de los operadores de telecomunicaciones a explorar efectivamente más todavía estos caminos. No digo que no se haga, pero claramente en la oferta se sigue viendo que es un porcentaje muy bajo. Y también en explorar las diferentes posibilidades que hay para dar este tipo de servicios convergentes en otras plataformas que no sean nada más las tradicionales. Perfecto, clarísima la intervención. Salomón nos comentaba sobre la integración también de nuevos servicios, servicios de seguridad y nuevos servicios que vemos a través de Internet de las Cosas, que generalmente convergen y los queremos utilizar todos desde el móvil. Respecto a estos nuevos servicios y la convergencia y la demanda que se genera de estos servicios, yo creo que Manuel sí tiene mucho para contarnos sobre las iniciativas que están haciendo desde Huawei.
Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación, Fernando. Un placer estar aquí en su evento de Promptel. Ya llevamos un rato acompañándolos desde que trabajaron nacieron para los proyectos del gobierno de promoción. Y yo voy a hablar desde el punto de vista de un proveedor de tecnología, y un proveedor de tecnología que opera en más de 180 países y por lo tanto tenemos que lidiar con diferentes regulaciones, diferentes estrategias, geopolítica, etcétera, cosa que no puedo hablar mucho, por cierto. Pero para nosotros los servicios de la tecnología o la convergencia, no se puede entender una cosa sin la otra, ¿no? En realidad la tecnología ha ido dando pie a todo eso. Hablaron de los OTTs, sinceramente no sé mucho de los OTTs, pero sé que los OTTs se montaron en una red de telecomunicaciones. Es decir, la conectividad que se fue desarrollando a base de primero llevar telefonía y después el Internet y el Internet móvil ha permitido que todo esto se vaya desarrollando. Entonces, algo que me gustaría dejar aquí para su consideración, el tema no es específicamente muy tecnológico, pero nuestra compañía está trabajando muy arduamente en una visión hacia el futuro, en temas muy relevantes para todo esto, que son la ultrabanda ancha. Banda ancha en cualquier formato, ya sea alámbrico o inalámbrico, ¿no? Y ya han escuchado y han participado en paneles de la quinta generación, el 5G. Las tecnologías de la nube. Si las tecnologías de la nube no se puede entender muchos de los servicios, pero hoy es muy accesible para operadores, para compañías, pequeñas empresas, etcétera. Entonces, esa tecnología sigue estando ahí y sigue siendo la que va eliminando las barreras de entrada en este tema de servicios y convergencia. Segundo, el Big Data, la analítica del Big Data que permite desarrollar más cosas. Estaba leyendo, Huawei publicó un estudio que le llaman el derrame digital, de Digital Spillover, por ahí lo podemos dar el enlace en internet, en donde dice cómo la digitalización y el crecimiento de la economía digital se está desparramando no nada más en los proveedores de tecnología, sino en todos los que lo usan. Segundo, el Internet de las cosas. Vendrá el Internet de las cosas y creará otros servicios que igual entenderemos como una convergencia, ¿no? El open source, que es importante para que no haya controladores o sistemas propietarios que impidan el crecimiento del ecosistema. Y por último, la inteligencia artificial. Y aquí, pues a lo mejor un pequeño anuncio. Hoy día empiezan a hablar de inteligencia artificial, por lo menos en los teléfonos. Creo que conocen la marca Huawei de teléfonos. Y en fin, todo esto para nosotros es cómo nosotros abordamos el tema de convergencia tecnológica en un sentido de apoyar más los servicios. Después viene el tema de los operadores en cada país que tienen sus propios retos y oportunidades. Bueno, muchas gracias, Manuel. Creo que también es importante hablar de este punto porque generalmente cuando hablamos de inversión en redes de conectividad pensamos en la conectividad de banda ancha en un hogar o en la conectividad de móvil, pero también tenemos que pensar en infraestructura de data centers que permitan que todos estos funcionen, conectividad internacional, puntos de interconexión locales para que los datos no tengan que viajar a todos lados. Sobre estos puntos, Salomón, vos me comentabas que generalmente cada operador tiene su pequeño data center o contratan los servicios en la nube. Sí, y aquí es algo en donde ya voy a comprometer a la gente de Promptel. En nuestras poblaciones, que en su mayoría son suburbanas o rurales, la mayoría son rurales, a veces vemos las grandes telcos que decimos, bueno, hay que hacer inversiones de miles de millones de dólares porque vamos a dar a la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero en estas poblaciones hay inversionistas locales que son micro y pequeñas empresas que generan si le quieres llamar su micro o pequeña telco, con una integración total para dar servicios que necesitan esas poblaciones. A veces no van a tener un internet de banda ancha de 100 megas, pero a lo mejor para la población 20 resuelve su problema, o a lo mejor no vamos a tener un data center del tamaño de este salón, ¿sí? Pero un 4x4 con aire acondicionado, electricidad constante y una conectividad a banda ancha con redundancia, podrá resolver el problema de muchas de las empresas y personas alrededor. Entonces,
a veces vemos los grandes temas, pero también hay temas pequeños donde a lo mejor Promptel puede ayudar precisamente a integrar y a mejor lograr esas inversiones. Porque creo que hay una oportunidad, porque no todas las telcos y no todos los servicios tienen por qué ser grandes en ese sentido. Y hay una capacidad que tienen estos inversionistas y estos operadores en dar servicios necesarios para esas poblaciones. Hablaba hace rato de los pollos, por ejemplo, y es un ejemplo clásico que nadie lo puede dar. O sea, él sabe cómo, qué temperaturas, qué necesita, dónde necesita estar el servidor, qué programa utilizar. Y así hay, ahorita traemos un tema en la zona de Michoacán para el aguacate, por ejemplo. Yo no sabía que se necesitaba tanta tecnología para el aguacate, pero bueno, ahora resulta, ya sé por qué está tan caro. Pero sí, entonces ahí es donde podemos resolver temas específicos, locales, convergentes al final, que el agrónomo que va caminando vaya viendo con su smartphone o su tableta el seguimiento. Ahorita hay sistemas de drones que necesitan un buen Wi-Fi para conectarse y estar revisando el riego, plagas, todo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que no somos operadores pequeños, nosotros siempre hemos dicho que somos operadores especializados para ese tipo de mercados. Muchas gracias. Creo que sí, efectivamente, la especialización y la integración es súper importante, sobre todo en comunidades pequeñas donde son los operadores locales los que tienen el conocimiento de las necesidades de la sociedad, de la actividad industrial o agrícola particular de esa sociedad. Incluso hay soluciones de Internet de las cosas para controlar la ganadería. Entonces, sobre esos puntos creo que se puede seguir trabajando con proveedores de tecnología. Sobre todos estos nuevos servicios que se están desarrollando, una de las claves es que haya neutralidad tecnológica, que las reglas, cuando se planteen las reglas del juego, no se planteen para una tecnología en particular, porque es algo que ya vimos que no podemos controlar, que en el pasado se analizaron regulaciones para tecnologías específicas y finalmente se dieron cuenta que esas reglas tienen que evolucionar, tienen que poder ser flexibles. Y en este sentido, ¿qué consideran sobre la neutralidad tecnológica y cómo esto puede ayudar a facilitar inversiones y a promover una evolución más rápida de la tecnología en los diferentes sectores, tanto de telecomunicaciones como de medios, como de nuevos servicios que se están desarrollando? Yo a lo mejor compartiría un ejemplo muy viejo que es el estándar de telefonía segunda generación GSM. Llamémosle neutralidad o llamémosle estandarización. Una vez que nos ponemos de acuerdo en temas de qué estándar seguir, podemos crecer el ecosistema de modo casi limitado. Hoy día el camino que estamos llevando hacia 5G, que va a permitir aún más servicios que todavía a lo mejor no nos imaginamos, viene de eso precisamente. Por fin se unificaron los diferentes, digamos, caminos de tecnología que habían en el mundo, 2 o 3 todavía, y vendrán los de medios también, y vendrán los de televisión, porque es un concepto diferente. De hecho, yo creo que los servicios, limitarlos a solo video es probablemente lo más básico hoy día. O sea, Facebook es video. No estoy seguro si es real la noticia de la Champions League de Facebook, pero es muy interesante noticia. El video es básico. De hecho, el tema para nosotros, y una vez hablando de donde estamos jugando nosotros en esta industria, es preparar las redes, desarrollar la tecnología para soportar todo eso. Entonces, definitivamente, la estandarización es la base, y yo creo que hoy día está más clara a nivel mundial y que debe de seguirse un estándar. Digo yo, a nivel instituto te puedo decir que la propia ley lo estipula así, ¿no? O sea, el artículo 54 habla que el propio instituto, al administrar el espectro radioeléctrico, deberá de pensar y proveer y hacerlo de manera que exista siempre una neutralidad tecnológica. Entonces, creo que al final de cuentas es el camino, los esfuerzos por lo menos del instituto siempre van encaminados así.
Y bueno, y también nos hemos dado cuenta que el mercado nos ha llevado siempre a una neutralidad tecnológica. ¿Cuántos estándares o cuántos sistemas cerrados conocemos que a lo mejor en su momento fueron muy grandes y muy exitosos y ahora ya no existen? Precisamente porque el mercado lo sacó y la competencia al final logró superar esa neutralidad. Buenísimo. Y otros temas que son claves en la convergencia, Salomón hablaba sobre esta ley convergente que tienen ustedes en México, que no es tan convergente. México siempre es puesto en comparaciones internacionales como uno de los grandes ejemplos, porque con la reforma constitucional, si bien tienen diferentes capítulos para telecomunicaciones y radiodifusión, fue uno de los primeros, el primer país en América Latina en tener una regulación convergente, en determinar que hay un único regulador para medios y telecomunicaciones, y generó diferentes impactos en otros reguladores de la región que también están en búsqueda de esta convergencia en Colombia, en Argentina. Los reguladores fueron convergiendo, las leyes y las regulaciones fueron convergiendo, se fueron bajando las barreras a que ciertos operadores ofrezcan triple P. Y anteriormente un operador que ofrecía servicios de radiodifusión no podía ofrecer servicios de telecomunicaciones y viceversa. Y hoy poco a poco vemos que estas reglas se van cayendo en pos de esta convergencia de servicios y tecnológica. Y otro punto importante que creo que también fue uno de los grandes hitos que introdujo México con muy pocos países en la región fue la existencia de una licencia única para que un operador pueda brindar todos los servicios. No sé si quieren comentar un poco de la experiencia. Bueno, claramente esta idea de un regulador convergente pues viene incluso desde la OCDE, ¿no? La OCDE siempre ha señalado que es preferible dentro de los gobiernos que exista un regulador convergente, te permite ver toda la cadena de valor de todo el negocio, del principio a fin, te permite también tener una ventanilla única para los regulados. En ese sentido pues debe de ser mucho más sencillo, y el hecho de la existencia de la concesión única como la tenemos nosotros aquí es mucho más ágil, ¿no? Porque por un lado tienes una concesión única que te permite dar cualquier servicio que esté dentro del marco de las atribuciones de las telecomunicaciones, y a su vez en su momento, dependiendo de cuáles son los servicios a los cuales tú te quieras dedicar, únicamente a lo mejor le tendrás que colgar concesiones de espectro si fuera el caso, ¿no? Entonces, el tener una concesión única incluso para los propios concesionarios los lleva a tener un régimen mucho más ágil, menos papeleo, por decirlo de alguna manera, menos trámite, porque tienes que administrar al final de cuentas una sola concesión. Antes, y muchos regulados lo vivían, tenían distintas concesiones para distintos servicios que a lo mejor proveían, o incluso dentro de la misma radiodifusión tenían concesiones distintas para cada una de las frecuencias que tenían concesionadas, y eso lleva en términos de cumplimiento de obligaciones, en muchos casos incluso a pagos de más derechos, ¿no? Por cada uno de los cumplimientos. Ahora en esta concesión única puedes juntar muchos de ellos, hay otros que tendrán que estar dentro de las concesiones de espectro, pero creo que definitivamente es más ágil para el regulador y también lo es para el regulado. En ese sentido, pues digo, tenemos mucho tiempo manejándolas, no todo el mundo ha transitado a la concesión única, pero bueno, ahí está el camino para los que ya lo han, quienes ya lo han vivido, y creo que en términos de la experiencia que hasta ahora hemos tenido en el instituto, pues ha sido favorable, ¿no? En términos de administración pública incluso, para conocer quiénes son tus propios regulados y tener un mayor orden de los mismos. Bien. Sí, y yo hablando como regulado, ahora de la parte del regulado, creo que se ha dado un gran avance. La verdad sí se han mejorado los procesos, sobre todo. Yo todavía me acuerdo cuando tramitaba concesiones en Cofetel, bueno, te persinabas antes de entregarla, ¿no? Y ahora hay un poquito más de transparencia en ese sentido dónde va el trámite, y creo también que la legislación se generó en un momento y ese momento ya pasó, y ahí también la legislación se debe mejorar, y habrá situaciones que irán
avanzando, como este tema de radiodifusión y telecomunicaciones, tarde o temprano se van a conjugar y se va a conjugar con contenidos también, o sea, todo es convergente, ya todo va a estar en un solo lugar y tendremos que eliminar esas barreras artificiales que hay ahí que la tecnología las va a terminar tirando y todos trabajaremos sobre lo mismo y no sé, algún momento también como de cierta forma lo hacen ahora, los estándares de hardware, software, todo ese tipo de situaciones, todo eso viene evolucionando. Han pasado ciertos años, ha tenido esta legislación grandes avances y también se ha visto limitado en algunas otras situaciones, en el tema de competencia efectiva, por ejemplo, y en acceso a infraestructura básica. Y yo creo que ahí es un paso, como alguna vez lo comenté con el comisionado presidente, bueno, pues entiende que si te dejaron 12 tareas, que es una crítica que nosotros hicimos a la forma que se realizó la legislación, es que forzaste al regulador a hacer 12 tareas antes, pues no le puedes exigir la 13 si está ocupado en las 12 antes. Entonces, pero bueno, ahorita ya llegó el punto donde terminó la 12 y creo que vamos a empezar a trabajar en la 13. Bueno, y en ese sentido, sobre la unificación de las licencias, ¿te sentís que eso ayuda a que los operadores puedan tener una dinámica de inversiones más? Bueno, es muy claro que si un operador tiene 3 concesiones y tiene que estar pagando para precisamente cumplir con las obligaciones de esas concesiones, que muchas veces es un documento nada más y se elimina esa carga regulatoria y se unifica en una sola, bueno, ese regulado, y en el caso de mis representados, que son dueño operador, bueno, tiene más tiempo y más dinero para dedicarse a invertirle a su concesión, que estar cumpliendo, mandando, firmando, haciendo, y algo que creo que vamos a transitar también con IFETEL es hacerlo todo de manera electrónica. Ya vamos un gran paso ahí, pero antes quiero decirte que había que tener un agente, mandar, hacer el documento, revisarlo, tenía que cumplir 32,000 requisitos innecesarios muchas veces, porque venía más que de una necesidad, venía de una tradición que se había hecho durante los últimos 30, 40 años y ahora se han eliminado, y eso ayuda a que se liberen recursos precisamente para que este concesionario operador, que son las gentes que yo represento, se dediquen más a su negocio. Yo comentaría que en este tema de convergencia de servicios habría que aplicárselo al regulador, que haga una convergencia de sus servicios que sean más en línea. Las tecnologías están ahí, la nube, inteligencia artificial, Big Data. Entonces, en realidad yo creo que muchos temas están en la mano desde el punto de vista de tecnología o de productos. Es un tema simplemente de que se aplique, ¿no? Y coincido en que hay muchísima mejora hoy día en temas de regulación. Nosotros somos regulados de una forma diferente, ¿no? Nosotros lo único que propondríamos es también encontrar incentivos para que nosotros como habilitadores y desarrolladores de tecnología pues tengamos ese incentivo, ¿no? Yo llevo muchos años en esa compañía y no hay muchos desarrolladores mexicanos todavía, y es creo que un desperdicio. Nuestra compañía le debe a México todavía, pero espero que no me estén escuchando mis empleados. Gracias. Sí, quiero precisar que bien lo decía Salomón, que sí, el instituto está trabajando precisamente en llevar todo el proceso de tramitología al trámite electrónico, ¿sí? No es un proceso fácil. De hecho, ahorita tenemos una consulta pública en donde tenemos puesta a disposición de todos los regulados, obviamente de cualquier persona, la evaluación de los trámites que hoy en día existen, todo el inventario de trámites que tiene el instituto, precisamente para ver, revisar, mejorar, ¿no? O en su caso incluso desaparecer aquellos que efectivamente no traen nada ni para el regulado ni para el regulador, y ese es como un primer paso con el que vamos a poder afinar. No es que
no hayamos trabajado previamente. Obviamente ya tenemos mucho camino andado en este tema para poder efectivamente ya contar con una plataforma que yo creo que el año que entra ya estará a disposición de todos los regulados, irnos obviamente a una tramitología totalmente digital que nos quite obviamente toda esta parte de la persona que tiene que ir, ¿no?, a oficialía de partes con 8 copias, ¿no?, que también para nosotros es muy importante. Tampoco no nos encanta estarnos llenando de papel y muchas veces hoy en día obviamente tener que digitalizar incluso todo el papel que llega para poderlo tener en un archivo electrónico, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el instituto está consciente de esto y trabajamos en ello. Buenísimo, sí, creo que las soluciones tecnológicas que tenemos en materia de digitalización ayudan para promover inversiones y también para federalizar un poco todos estos trámites y que no solo que no sean una carga en tiempo, sino que también diferentes actores en diferentes puntos con solo una conexión de internet, con una conexión de internet que ya es bastante importante, puedan acceder a los trámites o a proponer generar nuevos servicios. En temas de nuevos servicios, Internet de las Cosas, vos hablaste de la importancia de la estandarización. Son servicios que hoy no requieren una licencia particular por parte del IFT y demás, pero que vemos que muchos operadores están incluyendo estos servicios anexos, no de telecomunicaciones o de medios tradicionales, en su oferta de servicios. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Y no estoy muy al tanto de que el regulador quiere regular o poner alguna cuestión específica para el Internet de las Cosas, pero espero que no. Espero que sea, bueno, digo, es un servicio, eventualmente tendrá algunas consideraciones que se deban de regular, pero desde el punto de vista a lo mejor un poco más de nuestra posición es fomentar el desarrollo del ecosistema. Inclusive iba a comentar hace rato, una de las poquitas cosas que nuestra compañía no hace es contenido, por ejemplo, entonces, y no va a ser contenido. Y en temas de IoT, por el ecosistema que se debe de crear desde los dispositivos, los aplicativos, el tipo de servicio en las diferentes industrias, sectores, nuestra compañía va a ser limitada su participación en algunos de estos elementos. Los demás, en realidad, mientras haya conectividad, mientras haya una tecnología que permita la confiabilidad de las comunicaciones a muy bajo retardo, casi en tiempo real, ese va a ser nuestro enfoque, ¿no? Entonces, esperamos que no se complique mucho el tema de la regulación del Internet de las Cosas, porque es un tema masivo, ¿no? Al final de cuentas, creo que simple y sencillamente eso ya ocurre hoy día, pero no en la forma que se contempla, ¿no? No en la forma en que cada uno de nosotros traigamos a lo mejor de tipo de 6, 7, 8 sensores que estén midiendo cosas, y lo mismo en los diferentes sectores, ¿no? La manufactura, la industria, la agricultura, mencionaba lo de los aguacates, es cierto, todo eso es muy cierto, y en fin, es enorme el nivel de servicios que viene ahí. Sí, no necesariamente tiene que implicar una regulación. De hecho, estamos hablando de cómo el gobierno puede promover las inversiones en estos sectores. Quizás una de esas formas es no marcando la cancha de juego, sino permitiendo diferentes emprendimientos y facilitando esta serie de pasos administrativos para generarlo. No sé si... Bueno, en ese sentido, el instituto hace su parte, ¿no? Y la parte que le toca al instituto, pues es la promoción precisamente de que hayan los servicios en 5G, ¿no? Precisamente para que pueda soportar este tipo de tecnologías. Creo que no tiene tanto que ver con si se va a regular más o menos, serán servicios, y hay que considerar que los servicios como tal, pues sí tienen también sus regulaciones, porque son un servicio, tiene un usuario o va a tener un consumidor al final, y pues bueno, en esa parte, lejos de ser el IFETEL, seguramente puede estar ahí Profeco, ¿no? Seguramente la Secretaría de Economía, viendo qué sucede con todos esos servicios que se pueden proveer también con estas nuevas tecnologías que no necesariamente caen en la cancha del Instituto Federal, y pues bueno, será algo que se irá viendo, que sabemos que ya está aquí en la puerta, que hemos visto 1000 demos y casos en donde ya están funcionando, pero bueno, que poco a poco podremos verlos ya implementados. Bueno, a ver, yo creo que
algo que ha hecho muy bien tanto el Ejecutivo como el Instituto, como autónomo, es precisamente tomarse el tiempo de analizar los casos de éxito en el mundo y adaptarlos, en su caso, a la situación mexicana. Yo creo que también no es regular por regular. Hay mucha tentación a veces de innovar en regulación, pero yo creo que también no es regular por regular y entre menos regulación también es una forma de promover la inversión. O sea, si el que va a invertir tiene una carga regulatoria de 10,000 pasos, bueno, la va a pensar si va a poder cumplir o no, y sobre todo si son gente que hacen startups y todo ese tipo de cosas. Entonces, algo que ha hecho bien el Instituto y el Ejecutivo es precisamente tomar su tiempo para analizar y ver si realmente es necesaria la regulación. Y por una segunda parte es hablar con toda la industria, algo que ha sucedido, y hablando de los trámites electrónicos, hemos trabajado junto con el IFETEL, nos han llamado, nos han preguntado qué está pasando, cómo lo ves, y eso ayuda precisamente a tener información de primera mano con las necesidades de la industria. Habrá en todos los niveles, habrá industrias grandísimas que dicen, pues a mí no me importa, le pongo 50 gentes a que lo resuelva, al cabo somos 3,000, no representa nada, y habrá otras que dicen, espérame tantito, somos 4, o sea, si yo quito uno, ya es bastante. Entonces yo creo que algo que ha hecho muy bien el instituto es eso, y también la subsecretaría, y también por eso se han resuelto muchos problemas que no precisamente son debido a la ley, ¿no?, sino que es de entendimiento y ver hacia dónde vamos todos juntos. Bueno, muchísimas gracias. Creo que cubrimos diferentes puntos de la convergencia, desde la convergencia de servicios a la convergencia de operadores, a la convergencia de nuevos servicios y avances tecnológicos. Y en principio les agradezco a todos por su participación, y ahora sí abrimos el suelo a preguntas, el piso ahí. Perdón, es que a veces hablo muy en argentino. ¿Hay alguna consulta sobre este tema? ¿Mario tiene una consulta? ¿No? Fernando, sí. Ahí tengo. A Gonzalo Martínez. Como saben, mi experiencia ha sido en el sector, tanto el lado público, en la SCT en su momento, en la COFETEL, y ahora en la industria, y creo, después de toda esa visión a lo largo del tiempo, que hoy en día, como dicen, ya pasaron 5 años de la reforma, ya podemos empezar a hablar de otras cosas, ir viendo hacia adelante, y creo que en esta materia de convergencia y de simplificación administrativa en cuanto a los títulos habilitantes en México, hay muchas cosas por hacer y que replantear para poder fomentar las inversiones. Ahorita recordaba a Salomón lo difícil que era tramitar cualquier título de concesión en la COFETEL. A mí me tocó incluso todavía más complicado cuando era tramitarlos en la SCT, antes de que existiera la COFETEL. Muchos de los que estamos aquí trabajamos tanto en la Secretaría como en la Comisión, y luego algunos de ustedes también en el Instituto. Y muchos de los avances pues fueron producto del tiempo, ¿no? En muchas cuestiones de simplificación pues no había en la SCT en los años 90 o en la COFETEL a principios también de los 90, pues todos los sistemas informáticos que hay hoy en día para hacer las cosas más fáciles. Evidentemente la legislación avanzó también en ese sentido, y yo creo que la industria siempre en su conjunto pidió procesos mucho más transparentes y muchos más ágiles, y yo creo que lo podrían ser también. Por ejemplo, un ejemplo claro es la reforma constitucional. Yo creo que un poco de manera distinta al camino que ha seguido muchos otros países de los que intentamos de alguna manera asumir este nuevo marco regulatorio. Nosotros hoy en día todos los servicios, absolutamente todos los de radiodifusión y telecomunicaciones, son servicios públicos. Al ser servicios públicos implican un proceso concesionario, pues que siempre son procesos algo complicados. Por ejemplo, en la mayor parte de los países de Europa son licencias, no se trata de servicios públicos, es muy sencillo obtener un título habilitante y prácticamente dejan las concesiones nada más al espectro radioeléctrico a través de
como lo asignen, concursos o subastas, etcétera, ¿no? Un poco lo que decía Salomón, hay una confusión aparentemente desde la Constitución en qué se entiende por convergencia. Yo siempre he entendido que la convergencia es una convergencia de servicios, convergencia tecnológica, es algo que va mucho más allá de las autoridades y de lo que es una cuestión técnica, ¿no? Y curiosamente aquí nuestra legislación dice que lo que es convergente es la legislación. Entonces yo creo que más bien, como se maneja en otros lugares, la legislación debe de ser común para esos servicios convergentes, no es que la legislación sea convergente. Y un poco hay una, digamos, una contradicción importante de que se habla todo esto de convergencia y la propia Constitución divide de manera muy tajante y de manera que no se empalman los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, ¿no? Como cosas distintas, como sectores distintos, cuando en gran parte del mundo se habla de comunicaciones electrónicas y dentro de este concepto abarcan tanto a las telecomunicaciones como a la radiodifusión e incluso las tecnologías de la información. Entonces yo creo que evidentemente, pues, ¿qué va a fomentar más inversión y qué va a ser más sencillo? Pues mientras tengamos títulos habilitantes mucho más sencillos de obtener, procesos mucho más ágiles, hoy con el avance tecnológico y la visión del instituto en general de hacer las cosas más fácil, pues será mucho más fácil ver a nuestros nuevos jugadores en el mercado, etcétera. Yo creo que hay que quitarnos esas camisas de fuerza así tan tradicionales. Probablemente en su momento respondió a una necesidad del sector, pero pues hay que ir viendo cómo hacer todas estas cuestiones con más sencillez. Hay algunas que curiosamente o son lo mismo o aparentemente, aunque la intención era buena, se han complicado más. Pongo ya para terminar 2 ejemplos muy breves. Pues las redes públicas de telecomunicaciones para mí eran exactamente lo mismo que la concesión única. Se llaman distinto, que era lo que pasaba y pasa un poco ahorita también, que cuando nos dan anexos con servicios y ahí es donde está la autorización, pues no importa tanto que la bolsa se llame concesión única o red pública, ¿no? Se cae exactamente en lo mismo, ¿no? Y en el caso de la radiodifusión, por ejemplo, antes el propio título de espectro era un título habilitante, hoy en día necesito 2, el de espectro y además un título habilitante adicional que es la concesión única. Entonces digamos que hay muchos puntos de vista sobre eso, ¿no? Yo creo que hay bastante, afortunadamente, por hacer que mejore todo digamos, ámbito de inversión, que ya se ha logrado. Yo creo que la reforma avanzó en el camino correcto, pero pues hay que repensar, hay que recapitular, hay que aprender de lo que se ha aprendido en estos 5 años casi, y ver para eso, lo que decía también aquí el compañero Salomón, que coincido totalmente de los OTTs, pues digo, ya en todos los organismos internacionales, la GSMA, etcétera, pues han dicho ya los mismos servicios, la misma regulación. Hay veces que parece que cuando hablamos en México de convergencia pareciera que nada más son en plataformas de contenidos, pero los servicios convergentes son en todo, ¿no? O sea, pueden ser dentro del sector de telecomunicaciones nada más, para servicios, por ejemplo, de telefonía, etcétera. O sea, todos estos servicios son convergentes y la idea pues, es ser más fácil precisamente todo esto para todos. Y como dice, que las reglas sean, no quiere decir que digamos que regulen a los otros, sino que las reglas sean parejas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ir avanzando en esos criterios también en cuanto a la sustitución o no, etcétera. Creo que se vienen cosas bien interesantes, bien importantes para el futuro en el sector y lo que hemos visto es que en estos cambios siempre de coyuntura, ahora de administración, pues se avanza en el sentido positivo. Esperamos que México siga por ese camino. Gracias. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por su comentario. María. Sí, yo nada más quería precisar 2 cosas. El tema de la concesión única y de concesión de espectro también aplica en telecomunicaciones para los que tienen una concesión de espectro para dar servicios móviles. Y otra muy importante que yo creo que sí vale la pena y que aquí Salomón no me lo negará. Antes, cuando tú ibas y pedías una concesión para operar un sistema, una red pública de telecomunicaciones en los sistemas de cable, era una red en una localidad específica, o sea, te daban una concesión para una localidad. Y si tenías 5 o 6 sistemas de cable, pues tenías 5 o 6 concesiones, que a lo mejor en un momento dado se las compraste a otro y todas te las daban en uno mismo, pero las tenías claramente delimitadas. Hoy la concesión única te abre la posibilidad de dar el servicio en cualquier parte, no tienes que regresar a pedir una concesión para darla mañana en Tinguindín y luego en Apaseo, sí tienes que regresar a avisar en dónde estás
dando o dónde estás prestando precisamente el servicio. Creo que en ese sentido, por lo menos para ciertos sectores, sí tiene que ser mucho más ágil, tiene que haberse vuelto una posibilidad efectivamente de ir a invertir a otros sitios o por lo menos incluso pensar en ir a invertir, ¿no? Porque antes era, bueno, tengo que ver si me dan la concesión o si se la compro a uno, y eso hablando de cuando ya se abrieron las concesiones y se dieron las dobles concesiones, porque antes era todavía peor, si había una concesión, olvídate, nunca ibas a poder entrar. Entonces creo que la concesión única tiene sus particularidades, no opera igual efectivamente para todo el sector, pero creo que hay dentro del sector, sí hay algunos concesionarios que efectivamente les da una posibilidad de una movilidad mayor y una posibilidad también de decidir otras inversiones que a lo mejor antes no se lo planteaban mucho más en cuanto a explorar otros territorios. Perfecto, no, efectivamente nosotros en Calen analizamos un poco las tendencias a nivel mundial en temas regulatorios y la existencia de una licencia única, una autorización única es una condición hoy en Europa y muchos países como Colombia están migrando a esa solución. La última regulación sobre licenciamiento en Argentina implica que las licencias se dan incluso a través del silencio positivo, o sea, si un operador pide una licencia de los 90 días, no se le niega, se considera que la licencia fue aceptada y se va avanzando a generar una dinámica en el mercado para específicamente permitir generar inversiones y brindar esos servicios, así que es importante que se siga trabajando en eso. ¿Alguna otra consulta? ¿Todos tienen hambre? Bueno, no vamos a retrasar más el almuerzo. Muchas gracias por los aportes, creo que tanto desde el punto de vista de la tecnología, de los nuevos servicios, desde el operador local que conoce a los usuarios desde cerca y desde el lado de medios tuvimos una visión súper amplia de la convergencia de servicios y de la vamos a decir, ¿cómo era? Regulación común. Así tomamos los comentarios de todos. Nada más que agradecerles por su participación y a ustedes por el tiempo. Muchas gracias. Gracias.